Reciban todos un cordial saludo. Este es un momento importante. Esta mañana nos levantamos con un nuevo decreto que estábamos esperando desde hace un tiempo. Y es el decreto legislativo número 579 del 15 de abril del 2020, de este año. Esperando un poco, ya desde hace unos días, escuchando al presidente de la República, escuchando al respectivo ministro, hablando sobre el decreto. Bueno, el decreto se compone de dos partes. Uno, lo que tiene que ver con la parte de arrendamientos y el otro con la parte de propiedad horizontal. No voy a referirme en este momento a la parte de arrendamientos, quiero ir a la parte de la propiedad horizontal. No obstante, hay copropiedades que arriendan en algunas zonas comunes o algunos locales, inclusive algunos salones comunales. Quienes les pido revisen de todas maneras el decreto, el cual va a ser de ayuda en este momento para encontrar algunas salidas y algunas luces. Pero quiero referirme hoy a la parte 2 o al título número 2 de este decreto relacionado con el régimen de propiedad horizontal. Este decreto se compone de tres partes. Uno, relacionado con el fondo de imprevistos. Dos, el que está relacionado directamente con las asambleas de propiedad horizontal. Y tres, el reajuste a las cuotas de administración de zonas comunes. Entonces voy a referirme a cada una de ellas en cuanto a la interpretación que se le puede dar dentro de esto. Hay que tener en cuenta cosas. Cada vez que se legisla algo, cada vez que se saca algo nuevo, en este caso un decreto donde sale algo nuevo, siempre cualquier cosa que se escriba va a generar muchas preguntas, muchos interrogantes. ¿Y qué hago con esto? ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Y cómo se maneja esto? Entonces es importantísimo que tengamos claro que por más de que se escriban cosas, siempre generarán vacíos. Y esos vacíos van a generar interrogantes e interpretación de los mismos. Entonces vamos a buscar lo que está en la ley, lo más claro en este decreto como tal, lo más claro posible, de acuerdo al entender, y algunas recomendaciones que podemos darles. El segundo título habla del régimen de propiedad horizontal y inicia con el artículo número 7, hablando del fondo de imprevistos. Dice que durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio del 2020, estamos hablando de mes y medio, esto empezó a regir a partir de ayer en su publicación, hasta el 30 de junio, los administradores de las propiedades horizontales que se hayan visto afectados, sus recaudos de cuotas de administración podrán hacer erogaciones con cargo al fondo de imprevistos para cubrir los gastos habituales de operación de la copropiedad, requiriendo únicamente la aprobación previa del Consejo de Administración. Quiero resaltar algunas cosas de este primer inciso. Habla de que las administraciones o las administraciones que hayan visto afectados el recaudo de las cuotas de administración. Es decir, que esto de uso del fondo de imprevistos no es para todas las copropiedades. Específicamente son para las que se han visto afectados en sus recaudos de las cuotas. He tenido la oportunidad de compartir con muchos administradores. Algunos efectivamente ya han visto afectados sus cuotas o sus recaudos, pero otros no. Mientras no sean afectados, no es objeto de aplicación el artículo del fondo de imprevistos. Dice, podrán hacer erogaciones con cargo al fondo de imprevistos para cubrir los gastos habituales de operación de la copropiedad. Ojo con eso. Gastos habituales de operación de la copropiedad en los gastos que normalmente se vienen manejando. Pero más adelante el decreto nos va a decir que tiene que haber unas prioridades. Cuando uno dice gastos habituales, uno debe entender que en este momento estamos en un tiempo de emergencia. Y cuando estamos en un momento de emergencia, en videos anteriores hablamos de cómo manejar algunos presupuestos de emergencia. Entonces, eso hace que se reduzcan un poco los gastos de manera sabia, inteligente y prudente durante estos momentos donde hay crisis, de tal modo de que las cosas alcancen. Entonces, cuando dice que de acuerdo a ese gasto habitual que tiene la copropiedad, hay que ser prudentes también, que no es tiempo de hacer ciertos otros gastos que de pronto no pueden ser prioritarios. Y dice que para cubrir los gastos habituales de operación, requiriendo únicamente la aprobación previa del Consejo de Administración. Aquí es importante tener en cuenta de que si bien es cierto que en la ley 675 se hablaba de la asamblea,
y es la única que aprobaba el fondo de imprevistos, el uso del fondo de imprevistos de acuerdo al artículo 38 de la ley 675. En este caso, se delega en el Consejo de Administración la toma de esa decisión. Pero, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Que cuando se llega a este tipo de cosas, el Consejo de Administración tiene que tener muy claro que ellos tienen responsabilidad por la toma de decisiones. Y el administrador también responsabilidad en la ejecución. No es que el Consejo aprobó 10.000 cosas, el administrador va y las ejecuta y luego todos contra el administrador por haber desmalgastado, entre comillas, el fondo de imprevistos. Es importante, señor miembro del Consejo, usted tiene responsabilidad cuando aprueba usar el fondo de imprevistos para ciertos gastos. Y señor administrador, usted tiene que también tener responsabilidad al momento de ejecutar esos gastos. Los recursos del fondo de imprevistos deberán destinarse prioritariamente al mantenimiento de los contratos de trabajo del personal empleado en la propiedad horizontal y a la ejecución de los contratos con empresas de vigilancia, aseo, jardinería y además unidades de explotación conexas, complementarias o afines. Es importantísimo que se tenga eso, ¿no? Prioritariamente los contratos de trabajo. ¿Qué le importa al gobierno ahorita? Que las nóminas sean pagadas, que la gente tenga trabajo. Si la gente tiene ingreso, puede gastar, puede comprar. Y entonces el sector productivo o comercial va a poderse beneficiar. Si usted no paga, las personas no reciben un ingreso, no van a gastar. Entonces se colapsa toda la economía cuando las personas no perciben un ingreso. Entonces nosotros tenemos que contribuir a que eso pueda ocurrir. Entonces, ese gasto, si usted ve que en sus recaudos de administración hay dificultades, usted puede acudir a la administración y decir, mire, necesitamos pagarle a la vigilancia, necesitamos pagarle a las personas del aseo, necesitamos pagarle a los señores de jardinería, entre otros, porque son prioritarios, no les podemos ni despedir del trabajo y no podemos dejarles de pagar. Entonces, el gobierno da unas alternativas para que se pueda mantener esos sueldos. Y entonces, si se disminuye el ingreso, acudir al fondo de imprevistos para esto. Hay que entender que hay copropiedades que tienen muy buenos fondos de imprevistos y hay otras copropiedades que tienen muy pocos o nada fondos de imprevistos o los tienen reportados o los tienen de algún modo representados en cartera. Entonces no van a poder hacer gran uso de ellos porque no está disponible. Siempre se les capacitó y siempre se les dijo, el fondo de imprevistos debe estar visible, debe estar aparte en una cuenta donde cuando se requiera se pueda usar. Quienes no hicieron caso de esos consejos y lo tienen representados en cartera, este es el momento en que se debería usar ese fondito, debería estar dándole la mano a las copropiedades ahora, pero si no se tiene, va a ser muy complicado ahora la situación. Entonces, si yo le doy prioridad a todos estos asuntos, primero las nóminas, después el resto de gastos, que como bien lo mencionó, gastos habituales de operación de la copropiedad, se pueden usar. Ahora hay que ser, este es un momento importantísimo para poder demostrar un poco esa capacidad administrativa y el manejo de los recursos inteligentes, como lo podemos hacer. También dice, si en las copropiedades no existe consejo de administración, no existiere, el administrador solo podrá hacer erogaciones con cargo al fondo de imprevistos que no superen el 50% del valor de los recursos existentes en la fecha en que se haga uso de esta atribución por primera vez. Entonces, cuando usted como administrador no tiene consejo de administración, la ley le está diciendo, usted podrá, no es que usted está obligado de hacerlo, usted tendrá la posibilidad de hacer uso de ese fondo de imprevistos solo con el 50% del valor del fondo de imprevistos. Este es un momento, señor administrador, de ser prudente, de ser sabio y de mostrarle a las personas que pueden confiar en usted, de que le facultaron la posibilidad de hacer uso de un dinero y que usted lo usó de manera sabia, prudente e inteligente. Mi recomendación, si no tiene necesidad de usarlo, no lo use. Dice podrá, es decir, usted puede tener otras alternativas para resolver la situación. Si lo puede hacer, no use el fondo. No se desboquen a usar el fondo de imprevistos. Cuando se empezó a anunciar este decreto, que se demoró sus buenos días en salir, las inmobiliarias ya estaban pasando cartas a los administradores diciendo, úselo del fondo de imprevistos porque no le voy a pagar la administración.
Entonces, ese tipo de oportunismo no es conveniente, no es sabio. Y habrá que sentarse con estas personas virtualmente a decirles, bueno, venga para acá, ¿cómo es la situación real del inmueble? Si está siendo ocupado, debe pagarla. Bueno, situaciones diferentes es cuando están desocupados y la inmobiliaria no tiene los recursos para hacer los pagos. Hay que revisar cada caso y cada situación. Pero principalmente, que las personas cuando digan, la norma le abrió una posibilidad al administrador y él con sabiduría, con prudencia y mucha inteligencia, usando estrategias administrativas, manejó la situación y se llevaron prudentemente el desarrollo financiero de la copropiedad. Entonces, demuestre que usted tiene esa capacidad y no se desbocó en hacer una cantidad de gastos y arruinar de una vez a la copropiedad en sus ahorros, a no ser que sea estrictamente necesario. No sabemos por cuánto tiempo se va a prolongar esta crisis, pero si se prolonga un poco más, que en un mes usted no diga, ya me gasté todo el dinero, ya no me queda nada más. Entonces, con prudencia, manejar el asunto. Son situaciones un poco especiales, difíciles, pero hay que manejarlas. El parágrafo primero dice, el administrador deberá rendir un informe a la primera asamblea de propietarios, que se adelantará después, ejercida la atribución con cuentas comprobadas del uso de los recursos mencionados del presente decreto. Entonces, tenga en cuenta, señor administrador, que usted no puede simplemente disponer del dinero. Tenga en cuenta que una vez pase esta emergencia, habrá una asamblea. Y en esa asamblea usted deberá reportar. Dice, todo lo que usted ha gastado de manera clara, un informe a esa asamblea. Cuentas aprobadas de esos recaudos, si hubo aprobaciones por parte del Consejo, donde están las constancias, el Consejo me aprobó esto, esto y esto, se ejecutó esto, esto y esto. Y eso es algo que va a llegar, entonces de una vez vayámonos preparando, organizando la información para presentar ese informe. Pero también menciona, a su vez deberá rendir informe de los gastos efectuados al revisor fiscal de la propiedad horizontal cuando lo hubiera. Y una recomendación especial a esos revisores fiscales. No espere hasta 2 días antes de la asamblea para ir a revisar cómo fueron los gastos. Es mejor hacerlo ahora, para evitar cualquier tipo de malentendido o confusión. Y si hay que dar recomendaciones, instrucciones, aclaraciones en cuanto al uso y el manejo, es mejor en el transcurso y no cuando se han agotado los fondos y se usaron de manera ineficiente. Entonces, eso sí no toca dar espera hasta cuando se levante la crisis. El revisor fiscal puede empezar a pedir, solicitar informes, documentación, aprobaciones y la ejecución de esas aprobaciones de acuerdo a las necesidades de cada caso. Entonces, eso es un trabajo en acuerdo, pues, mientras haya un revisor fiscal para poderlo hacer. Algunas copropiedades tendrán auditores de cuentas fiscales internos, que no necesariamente son revisores fiscales, pero que sí pueden estar pendientes de este tipo de manejos y asuntos. Parágrafo 2. En caso de copropiedades que no cuenten con consejo de administración, esto ya de algún momento hemos hablado, dice, y en que sea estrictamente necesario usar más del 50% del fondo de imprevistos, el administrador deberá convocar a la Asamblea General de Propietarios no presencial, de que trata el artículo 42 de la Ley 675, para obtener su aprobación. Es decir, el administrador tenía facultad para usar hasta el 50% de lo que había en el fondo de previstos. Se acabó ese dinero, necesitamos usar el resto. No lo puede usar si no lo aprueba la Asamblea General, porque es que no hay consejo de administración. Entonces, siempre hay un temor para las asambleas virtuales. Cada vez más estamos encontrando que las copropiedades se están familiarizando con las asambleas virtuales. Tengo varios amigos administradores que me dicen, vean, ya he logrado hacer las asambleas, no fue perfecta, no fue maravillosa, pero la pudimos llevar a cabo, se ejecutó, a veces con algunas dificultades técnicas, etcétera, pero la pudimos aplicar. Hemos visto cómo en los decretos anteriores han hablado de las asambleas generales. Y dentro de ese tipo de asambleas generales no presenciales, en los que prima la tecnología, ya se aclararon los decretos que tienen los mismos quórumes para sesionar y deliberar y decidir, que en una asamblea presencial ya no se requiere ese 100% de lo que se hablaba antes. Pero algunos dicen, no, mire, pero es que tiene que haber revisor fiscal. Sí, tiene que haber un revisor fiscal que dé fe, porque eso lo dice la ley 675 y los decretos no eximieron de un revisor fiscal. Entonces me dicen, ¿y qué hacemos en esos casos? Yo lo que les he recomendado es, aprovechen esa misma asamblea, nombren un revisor fiscal para que una vez nombrado y posicionado en la misma asamblea, verifique los
quórums y las personas que están al otro lado. La tecnología ahora permite muy fácilmente saber quién está al otro lado a través de los correos electrónicos, nos podemos ver las caras y hay muchas formas de saberlo. Entonces es simplemente hacer uso de la tecnología que existe. Hay empresas que ya manejan eso muy fácilmente y ayudan a que eso pueda ser muy dinámico y las cosas puedan resultar. Otros dicen, no, pero es que tenemos muchos propietarios que no saben manejar la tecnología y se embolatan con el WhatsApp, mucho menos con el Zoom. Entonces, ¿cómo se les hace? Mire, eso es lo mismo que presencial. Hay personas que no podían asistir, hay personas que estaban enfermas, hay personas que no pueden subir la escalera para llegar al salón comunal para la asamblea. ¿Qué hacen? Delegar poderes. Aquí es exactamente lo mismo. Si la persona no es buena con la tecnología, pues delegue en el primo, en el hijo, en el sobrino, en el nieto, para que le compartan la asamblea. Normalmente este tipo de asambleas no presenciales, las preguntas y lo que se aprueba se manda con antelación para que las personas sepan de una vez y se generen los formularios de votación de manera fácil. Entonces, no es tan complicado. Se puede hacer. Hay que quitarnos. Yo he escuchado ya videos y personas diciendo que eso es terrible, que eso es difícil. Mire, tengo personas, aliados nuestros, que dicen, mire, nosotros hacemos el trabajo y ya lo hemos hecho con 200, con 300, con 500. Uno me habló que tienen hasta capacidad para más de 2.000 personas. Será muy complejo, será difícil, pero se puede. No es imposible. Se puede manejar. Necesitamos quitar el miedo. De hecho, he conversado con algunos propietarios que me dicen, ya hicimos nuestra asamblea virtual. ¿Qué tal fue? Ojalá todas fueran virtuales, se discute menos, es más organizado, se manejan mejor las cosas y se decide más rápidamente. Y ya antes nos desgastábamos 12, 14 horas en una asamblea, lo sacamos en una hora, hora y media. Ah, fabuloso. Entonces, hay que aprender a entender que este tipo de situaciones nos puede generar cambios que pueden favorecernos a futuro. Las cosas van a cambiar y poco a poco van a seguir cambiando y nos van a permitir ser mucho mejores en lo que hacemos. Y seguramente a algunos les gustará tanto el tema virtual que continuarán haciéndolo de esa manera. Entonces, bueno, no sabemos. Vamos a ver qué pasa con el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe hacer cuando el administrador no tiene consejo y tiene que acudir a la asamblea. Parágrafo tercero. En aquellas copropiedades de uso comercial o mixto que sea necesario contratar servicios de sanidad o relacionado con el fin de mitigar el riesgo de contagio del COVID-19, podrá hacer uso del fondo de imprevistos en los términos señalados y cuando se garantice el cumplimiento del pago de los servicios mencionados en el segundo inciso del presente artículo. Entonces, esto es supremamente importante también. Los usos comerciales y mixtos a veces tienen que seguir entrando personas porque necesitan entrar a las personas al supermercado, necesitan entrar a las personas a los bancos, a los restaurantes, etcétera. Pues ellos tienen que seguir permitiendo el ingreso. Entonces, están muy preocupados por el tema del servicio sanitario y dice, puede usarse siempre y cuando primero se resuelvan los problemas de los pagos de vigilancia, aseo, administración, etcétera, las nóminas, etcétera. Entonces, mientras sea de ese modo, pues no habría problema. Entonces, siempre dando prioridad a las nóminas y luego sí al tema sanitario. Bueno, parágrafo 4 dice que durante el periodo comprendido en vigencia del presente decreto y el 30 de junio del 2020, el pago de las cuotas de administración, zonas comunes, podrán en cualquier momento en cada mes sin mora, penalidad o sanción alguna, provenientes de la ley o de acuerdos entre las partes. Este tipo de penalidades por el pago de las cuotas de administración es lo que empieza a generar dudas, ¿no? Mire, aquí se pagan desde los 10 primeros días. Entonces ya estamos a 15 porque eso es a partir de la vigencia. Entonces se quita la penalidad, descuentos por pronto pago, intereses por mora. Sí, esto está generando un mar de preguntas. Y están preguntando, bueno, y en la copropiedad en la que yo estoy, ¿qué hago? Se había acabado el descuento por pronto pago. ¿Lo levantamos o no lo levantamos? Dice periodo comprendido dentro de la vigencia, que es ayer, 15, hasta el 30. Dice el pago podrá en cualquier momento de cada mes sin mora, ni penalidad o sanción alguna. Entonces, el descuento de por pronto pago puede entenderse como una penalidad o por una morosidad, no necesariamente. Entonces, podríamos decir, no, es que ese es un beneficio por pronto pago y no es una penalidad. Recuerden que hay una diferencia en cuanto a la manera de decir. Una multa por no pagar a tiempo, la cual
entendemos que no es legal, o dos, un descuento por el pronto pago para quienes para quienes pagan cumplidamente. Seguramente vamos a tener también muchas personas que en este proceso son morosas y ya deben varios meses de administración, etcétera. Entonces, un descuento por pronto pago en este momento, pues no les representa absolutamente nada porque tienen una morosidad ya tradicional. Entonces, cuando quisieron hablar aquí de penalidades, el descuento de por pronto pago, a mi entender, no se puede considerar como una penalidad, sino como un beneficio para quien está pagando puntualmente. Las otras penalidades, que son las que establece el artículo 30 de la ley 675, que son los intereses por mora, entonces en este caso dice que simplemente se puede suspender. Entonces, estamos dentro del tiempo, es decir, la morosidad pasada es una cosa, pero la morosidad que se empieza a presentar a partir del 15 durante este mes y medio, si se llega a generar retrasos, simplemente se suspende esa morosidad o esa penalidad. Bueno, de existir descuentos aprobados en cada administración, serán las mismas reglas del inciso anterior. Entonces, aquí empezamos a ver, ok, aquí estamos hablando no de una penalidad, sino de descuentos aprobados. Surge la misma situación. Entonces, si estamos hablando de una penalidad en algún momento y se quitaba a partir del 15, los descuentos por pronto pago simplemente se mantienen a partir de esa vigencia. Es decir, a partir del día de ayer en adelante, los descuentos se deben mantener. Entonces, algunos dirán, pero nuestro descuento era hasta el 10. Ustedes tendrán que decidir eso. La norma no va tan allá. Uno diría, no, a partir del 15. Algunos dirán, no, vea, levantemos esa restricción ahora por la emergencia y dejemos el descuento por pronto pago todo el mes para motivar a que la gente finalmente pague. Hay que entender una cosa es la letra menuda de lo que se escribe en un documento hecho por emergencia y otra cosa es el espíritu de lo que se quiere. Aquí lo que se quiere es que la gente pueda pagar. Entonces, si tienen dudas en cuanto a la norma, en cuanto a la aplicación, en cuanto a cómo está escrito y cómo lo va a interpretar, mi recomendación personal es váyase siempre orientado al espíritu de la norma. Y es cómo hago para recaudar más, cómo ayudo a quien no puede pagar para que logre pagar. Y es mejor inclinar la balanza hacia ese lado y no siempre hacia el otro lado, que es el que no necesitamos en este momento, es la rigurosidad. Bien. El artículo 8 ya entra a hablar de las asambleas de propiedad horizontal. Parte de eso ya lo hemos hablado ahorita. Las reuniones ordinarias de la asamblea de de edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal de que trata la ley 675 podrán efectuarse, 1, de forma virtual durante el periodo comprendido de la vigencia del presente decreto y el 30 de junio del 2020, siguiendo los requerimientos del artículo, en este caso es el 42 de la ley 675 del 2001, el capítulo 1.6 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1074 del 2001. Decreto único reglamentario, sector comercio, industria y turismo y demás normatividad legal y reglamentaria vigente aplicable a la materia. Que hay algunos errores por ahí de numeritos en la citación, porque no quedó bien transcrito. Pero básicamente hace referencia a la vigencia del decreto y los requerimientos de la ley 675, básicamente para asambleas virtuales. Ya se hablaron de esos decretos que eran, se mencionó de los quórumes. No voy a repetir sobre eso porque no es necesario. 2, de manera presencial, a más tardar dentro del mes calendario siguiente a la finalización de la declaratoria económica, social, de la emergencia económica, social y ecológica. Entonces, esto es importante. También tener claro de que en la norma no se dijo hasta tal día, a tal hora. La declaratoria de emergencia seguramente, terminado aquí el mes de abril, vamos a corrernos seguramente hasta mayo y no sabemos cuánto tiempo más. Entonces, hasta que no se diga el gobierno se levanta la emergencia, entonces a partir de eso, un mes, dentro del mes calendario siguiente a la finalización de esa fecha de declaratoria de emergencia. Es más o menos lo que en el artículo 40 se habla de reuniones, en las 39 y 40 se habla de las reuniones ordinarias, etc. En este caso, la misma norma da un plazo específico. Dice a más tardar, es decir, por tarde, dentro del mes siguiente a la declaratoria. Es decir, por decir cualquier fecha, primero 31, el primero de mayo se termina la declaratoria de emergencia,
A partir de ahí usted puede hacer la asamblea y debe hacerlo dentro de ese tiempo. Y entonces, cuando se habla de eso, que se hace de manera presencial dentro del tiempo, estamos hablando que usted tendrá que hacer esa convocatoria urgente, porque usted va a tener que tener los tiempos de convocatoria para poderla realizar. Si no hizo su asamblea ordinaria, pues será asamblea ordinaria y tendrá que tener los 15 días calendario más los 2 adicionales que se suman siempre para poder realizarla. Parágrafo primero dice, no convocada la asamblea, esta se realizará de manera ordinaria por derecho propio el día hábil siguiente al mes calendario, de que trata el numeral 2 del inciso anterior, en el lugar y hora que se indique en el reglamento o en su defecto en las instalaciones del edificio conjunto a las 8 p.m. Esto es muy parecido al artículo 40 de la Ley 675 del 2001, donde habla de las asambleas por derecho propio. Aquí está la misma norma diciendo, si usted no convoca la asamblea dentro del tiempo, no la realiza, entonces se hará por derecho propio, así como está establecido, el día hábil siguiente al mes calendario. Entonces, hay que asegurarnos de no pasarnos de ese tiempo, porque si no las personas tendrán su asamblea y listo, la podrán llevar a cabo. En el parágrafo número 2 dice que los administradores, consejos de administración y la asamblea de las edificaciones sujetas al régimen de propiedad horizontal se abstendrán de imponer las sanciones establecidas en el reglamento de propiedad horizontal con fundamento en el numeral 9 del artículo 38 de la Ley 675 del 2001 por la no asistencia presencial de los propietarios y o delegados a las reuniones de asamblea ordinaria presenciales convocadas para el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio del 2020. Entonces, aquí está dejando claro el tema de sanciones. Siempre ha sido un tema de discusión, pero puedo poner multas por inasistencia o no a una asamblea. Y entonces siempre ha generado la situación de entender si esto es una obligación o es un derecho participar en una asamblea. Y si decimos que la participación a la asamblea es un derecho, entonces no tendría por qué haber multas, porque el artículo 59 habla de las obligaciones no pecuniarias, y algunos dicen es una obligación, pero también es un derecho, entonces sí caben. Saliéndonos de ese contexto, igual haciéndolo la norma de la misma manera, simplemente dice, si existen sanciones, porque hay reglamentos que las contemplan, simplemente dice que esas asambleas se abstendrán de imponer sanciones las que establezcan o el reglamento de propiedad horizontal, de acuerdo a lo que el artículo 38 establece, precisamente para evitar cualquier tipo de dificultad, que porque está enfermo, que porque no había forma tecnológica de participar, porque no le pude delegar poder a alguien para que me representara, etcétera. Es una medida. Ahora, no con esto pienso que de algún modo pueda darse a entender que no se cumplen los requisitos del artículo 60 de la Ley 675, donde dice que se debe respetar el debido proceso, el derecho de defensa, contradicción, impugnación, al momento de imponer una sanción, y que no se deban tener en cuenta los criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones, de acuerdo con el daño causado a la residencia, etcétera. Este tipo de situaciones está diciendo es por si acaso en su copropiedad manejan ese tipo de sanciones y multas, se levantan. La discusión para saber si es válida o no es válida, eso se hará en otro escenario, en otro momento, pero por lo pronto simplemente no se tienen en cuenta. La tercera cosa que se menciona es el reajuste de las cuotas de administración de las zonas comunes. Y dice, se aplaza el ajuste anual de las cuotas de administración de zonas comunes durante el periodo comprendido entre la vigencia del presente decreto y el 30 de junio del 2020. Entonces, y se genera otro tipo de situaciones. Bueno, la cuota de administración se reajusta. Entonces dice, incluido el aplazamiento establecido en el inciso anterior, la mensualidad se paga con el reajuste anual correspondiente. Ya una vez concluido ese aplazamiento, entonces ahí sí se hace normalmente. Entonces hay todo tipo de preguntas acá. Pero es que nosotros hicimos el reajuste fue en la asamblea. Y la asamblea ya la hicimos porque nosotros la hicimos juiciosamente en febrero, o ya la hicimos virtualmente y ya hicimos el reajuste. Entonces algunos dicen, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos devolvemos y usamos el valor anterior o no lo hacemos? Yo pienso que si ya está decidido, ya está hecho, es simplemente continuar. Y pensaría yo que esto tendría más aplicación a aquellas copropiedades que no han logrado tener su asamblea ordinaria, que necesitan hacer su incremento y le están diciendo, un momento, no haga reajustes, se aplaza para cuando
termine esta crisis. Otros dirán, no, pues simplemente lo habíamos hecho, lo habíamos aprobado y lo vamos a aplazar. Bueno, tomen la decisión que sea la mejor. Si tienen la manera de hacer esos reajustes y de volver y decir, vamos a la cuota vieja, volvemos y hablamos de lo mismo. Piensen en el espíritu de lo que se está haciendo, más que en la letra menuda y siempre con tendencia al beneficio de que las personas puedan resolver y pagar y desatorarlos. Pero esto genera otro problema y es la situación financiera. Es que esto ya está presupuestado para ciertos gastos. Y si yo le disminuyo o le quito, resulta que a mí sí el año me cambió y me tengo que pagar incrementos a los salarios, etcétera, a los contratos. Y si reduzco, entonces voy a entrar en un déficit. Entonces, lo hemos hablado en otros videos. Recuerde que usted puede hacer un presupuesto ahorita de emergencia y trate de recortar los gastos lo mejor que pueda, de tal manera de que este tipo de ajustes que está pidiendo ahorita el decreto le alcance para mantener por lo menos la balanza lo mejor posible. Algunos dicen, bueno, hable con sus proveedores para que de algún modo haya una negociación de disminuir un poco sin afectar la calidad del servicio, las garantías y prestaciones, sino, venga, de sus utilidades, venga, manejemos un valor disminuido por esta crisis y luego me difiere ese valor restante por levantada la crisis por 6 meses o algo así. Hay que darle manejo, hay que darle solución, hay que tomar esta información y darle el mejor entendimiento posible para que pueda ser lo más práctico. Entonces, sé que después de esto vendrán muchas preguntas. Con mucho gusto a través de nuestro WhatsApp podremos entrar a darle nuestros puntos de vista. Aquí nadie tiene la última palabra, ni es el más sabido. Pero esto lo que podemos hacer es, en vista de nuestras reuniones con nuestros diferentes profesionales y administradores, tratando de encontrarle pies o cabezas a estas normas. Seguramente ustedes tendrán unas ideas también muy buenas que podrán aplicar y que será de provecho. Espero que esto pueda de algún modo ayudarles a minimizar las dificultades que se presentan en las copropiedades que ustedes administran. Que Dios les bendiga en estos momentos difíciles de emergencia y que las cosas puedan salirles muy bien. Muchas gracias.